Sentirse bien es tan fácil. Yo me siento tan bien. Sentirse bien es tan fácil. Well, it's been building up inside of me for, oh, I don't know how long. La calle Predicadores fue durante muchos años una de las principales arterias de la ciudad. El ayuntamiento, la Casa Amparo y la cárcel estaban situadas en esta calle. En octubre de 1928 cierra definitivamente sus puertas el antiguo presidio y se inaugura uno nuevo en el barrio de Torrero. La cárcel de Torrero fue inaugurada en octubre de 1928, en plena dictadura de Primo de Rivera. Vino el dictador a inaugurarla porque hacía falta una cárcel más grande, porque la de la calle Predicadores, que era la cárcel que había habido en Zaragoza hasta entonces, ya se quedaba pequeña, tenía solamente 140 plazas. Durante la Segunda República hay un planteamiento respecto a la cárcel más reformista, porque no hay que olvidar que las cárceles, además de castigar, se supera un poco la fase esa y lo que intentan es rehabilitar, reinsertar, devolver a la sociedad individuos que han podido cometer errores, pero que quizá pueden volver a vivir en sociedad y ser útiles. La República fue un tiempo breve y enseguida estalló la Guerra Civil. Y para la cárcel de Torrero supuso que llegaron allí miles de personas. Decían que en una celda individual podían meter a 10 o 12 personas y que casi ni cabían. O sea, casi si te levantabas para algo ya no te podías volver a sentar y mucho menos echarte, claro. O sea, estaban completamente hacinados y muchos de ellos cuentan cómo sufrieron por la noche las sacas. Es decir, cómo oían que llegaba una moto, un coche que llevaba la lista de los que iban a ser fusilados esa noche, que se oían ruidos en las puertas de las celdas cuando entraban a por ellos y que los llevaban andando hasta las tapias del cementerio de Torrero, que está tan cerquita que podían ir andando y ahí acababan con ellos. Is it strange for me to say that if I were to die today, there's not a thing that I would change, I've lived well. En el año 1978 hubo un motín que fue el que dio lugar a la primera condena por sedición en España. Ahora que esta palabra la estamos oyendo tanto, ¿no? Pues la primera vez que se condenó a alguien por sedición fue en la cárcel de Torrero de Zaragoza. Hubo una visita de dos diputados, un diputado navarro del PSOE y Juan Antonio Bolea Foradada, de la UCD, que visitaron la cárcel y, como los reclusos lo sabían, decidieron montarla muy gorda para protestar por las condiciones, precisamente. En los años 90 hubo muchos insumisos también que fueron reclusos de la cárcel de Torrero. Quizá el más conocido pueda ser Félix Romeo, que fue condenado a 2 años y 4 meses por insumisión en un juicio que además yo creo que quiso ser un juicio ejemplarizante, porque Félix era hijo de policía. Entonces había que dar ejemplo y había que mostrar que no se iba a librar por esto y que precisamente al revés, ¿no? Que tenían que ser más rigurosos. Nuestro amigo Félix Romeo entró en la cárcel de Torrero el 13 de febrero del año 95. Por insumisión, por delito de insumisión al servicio militar. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you liked me to go over. Desde luego de la vida de Félix recuerdo muchas cosas, muchos viajes, muchas cenas, pero lo que no puedo olvidar evidentemente es el día que ingresó en la prisión, porque lo llevé en mi coche. Fuimos a recogerlo Luis Alegre y yo a casa de sus padres en el barrio de Las Fuentes. Félix nos esperaba allí ya con la maleta preparada y recuerdo a su padre pues muy triste, pero en silencio, pero a su madre llorando, claro, llorando como se puede imaginar cualquiera,
que ve a su hijo que va a ingresar en la cárcel. Y desde allí, ya enseguida, a los 2 o 3 días, los amigos empezamos a recibir cartas de Félix, siempre textos cortos con sus dibujos. Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Félix estaba en el Chabolo 33, él le llamaba a la celda Chabolo, firmaba arriba Chabolo 33 en las cartas, estaba en el módulo 2 Chabolo 33. Y desde allí nos escribía contándonos cuál era su situación. Decía, el talego, te escribo desde el talego Chabolo 33. Y me contaba que estaba en la celda con 2 personas, ¿no? Estaba con un joven soltero empleado de la Telefónica que había introducido en España medio kilo de cocaína porque se había enamorado de una colombiana y esta colombiana le dio un paquete para traerlo a España cuando él regresara, cuando él volviera, para dárselo a unos familiares. Ese paquete llevaba medio kilo de cocaína, lo pillaron y acabó con sus huesos en Torrero, ¿no? Este era uno de sus compañeros de celda. El otro compañero de celda era Santiago Dulón, el estrangulador de su mujer, ¿no? El protagonista de su novela Noche de los Enamorados. Cuando consiguió el 3er grado, que pasó muchos meses así, tenía que ir a dormir todas las noches a la cárcel. Y yo recuerdo haberla llevado muchas noches, de estar con amigos y mirar el reloj y, oye, tenéis que llevarme alguno a Torrero. Se llegó a crear una cierta rutina en ese sentido, pero al mismo tiempo lo miras con perspectiva y es triste y es un poco ridículo que de repente alguien que no ha hecho nada tenga que ir a la cárcel, porque además hay que recordar que el tema de la insumisión era una lotería. Es decir, por la misma cosa, por negarse a hacer el servicio militar o la prestación social sustitutoria, según el juez que dictara la sentencia, pues no ibas a la cárcel o ibas a la cárcel. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. Recuerdo, como no, en relación con la cárcel de Torrero, fue emblemático el momento en que Fernando Trueba rodó ese minuto para esa película conjunta que hicieron cineastas de todo el mundo y que él escogió, Fernando Trueba, haciendo un parangón con aquella salida de Misa del Pilar, que son las primeras imágenes que se conservan en el cine español. Quiso hacer esa salida del insumiso Félix Romeo de la cárcel de Torrero, ¿no? Cuban cigar in the middle of Paris with a Dominican bride. Great head on her shoulder, she probably studied abroad. Félix era un hombre muy inquieto, su cabeza estaba siempre generando ideas. Félix Romeo fue un joven deslumbrante por su talento, por su inteligencia, por sus ganas de entenderlo todo, que como se sabe, pues desde muy joven dirigió un programa en televisión, La Mandrágora, vivió en Madrid. All of the windows inside this room, and I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too.
Era muy noctámbulo, Félix era muy noctámbulo, era difícil seguirle el ritmo muchas veces porque Félix era de los que podían enlazar la noche con la mañana y además por la mañana no echarse a dormir, sino ponerse a escribir o ponerse a leer. Entonces él lo que le pasaba es que no tenía límite. Cuando estaba a gusto, pues no había que hacer otra cosa más que celebrar la amistad, celebrar la vida y ser felices. Esto a él lo repetía muchas veces. Hay que ser feliz, tenemos que ser felices. Yellow diamonds in the lights. Now we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. Yo creo que Félix ha sido una persona que ha ayudado a mucha gente a tener confianza en sí mismo. Y bueno, pues yo creo que ayudó a hacer muchos escritores. O sea, podíamos, pues Cristina Grande, por ejemplo, es un caso, pero Santiago Gascón. Podríamos decir que se preocupó más de la obra de los demás que de crear la suya propia, ¿no? Y de hecho la obra de Félix es corta, es una obra literaria corta. ¿Por qué? Pues porque Félix daba todo a los demás y entonces se preocupaba más de los libros de sus amigos que de los propios. Y luego yo creo que Félix fue una persona que fue capaz de suscitar interés y asombro y cariño en un montón de gente muy diferente. A Félix le encantaban los restaurantes, le encantaban las piscinas, le encantaban las chucherías, le encantaban los helados, los libros y las librerías, por supuesto, el cine, cualquier forma de arte. Le encantaba la felicidad, sobre todo, y era muy contagioso esa felicidad que buscaba Félix. I must be strong and carry on. Yo a veces pienso que hay personas que crean espacios, como en el fútbol, para que otros jueguen. Y Félix era alguien que creaba espacios y entonces por eso tenemos a tantos amigos que lo quieren tanto, porque les animó a pintar, porque les animó a escribir, porque les animó a emprender proyectos.